Hola, en la sesión de hoy vamos a conversar sobre las generalidades de los recursos que se pueden implementar en Azure. Específicamente, hoy vamos a hablar de las generalidades de la máquina virtual. Recordemos, como ya habíamos mencionado anteriormente, hay distintos tipos de recursos que se pueden implementar en Azure. Esto quiere decir que se puede hacer deployment no solo de máquinas virtuales, sino también de redes virtuales o VNets, de balanceadores de carga o load balancers, y que se puede también hacer deployment de una serie de recursos más avanzados como por ejemplo como contenedores o incluso de bases de datos. En el tutorial anterior habíamos trabajado con una máquina Windows, en ese caso Server 2016 edición Data Center, y es esta máquina que tenemos aquí. Y vimos que la máquina virtual estaba compuesta por dos CPUs virtuales, 8 GB de memoria RAM y tenía básicamente una serie de discos de datos. Teníamos un disco de sistema operativo y discos de datos que podemos atachar o conectar a la máquina virtual. Voy a volver a conectar a la máquina virtual. Recuerden que podemos conectar descargando el archivo DRP. Ese RDP file lo que va a contener es simple y sencillamente el nombre de la máquina y la dirección IP pública a la que nos vamos a conectar a través del puerto 3389. O puedo conectarme directamente a la dirección IP pública a través de mi cliente DRP. Esta máquina que ya está corriendo y a la cual estamos conectados en esta sesión de DRP, esta de aquí, nos va a mostrar lo siguiente. Si revisamos la configuración de los discos, y es lo que quiero que observen ahora, esta máquina virtual cuando la creamos nos dio la opción de indicar cuánto queríamos de CPU, o sea la cantidad de CPUs virtuales o vCPUs, y cuánto queríamos de memoria RAM. Pero si lo observaron bien, nunca nos preguntó cuántos discos queríamos en la máquina. Lo que Azure ofrece es, según el tipo de máquina virtual, una serie de data disk, de los discos de datos que se le pueden atachar a la máquina. Y hay un número, puede ser 2, puede ser 4, puede ser 8. Vamos a devolvernos a la configuración de la máquina. Es una máquina estándar B2MS. Este tipo de máquina ya tiene una regla que dice cuántos discos se le pueden atachar, estándar B2MS. Pero si lo ven bien, ya conectados a la máquina, yo no veo discos adicionales. Toda máquina, por regla, toda máquina virtual en Azure va a llevar siempre dos discos duros. Un disco de OS, que es el disco donde está el sistema operativo, en este caso va a estar identificado siempre con la letra C, y va a tener un segundo disco que es el disco temporal, que es lo que se conoce como el disco de STS, que está relacionado con el Short Term Storage o el almacenamiento de corto plazo, y ese disco siempre va a estar identificado con la letra D. Entonces, hay un disco principal del sistema operativo y un disco temporal. El principal o el sistema operativo está identificado con la letra C, siempre. Y el temporal o de STS está identificado con la letra D. ¿Y qué consideraciones hay que tener en esto? Número uno, el disco temporal está destinado a un almacenamiento que puede ser volátil, por eso se llama STS, almacenamiento de corto plazo. Ese Short Term Storage lo que significa es que si yo reinicio la máquina virtual o apagara la máquina virtual o hubiera un problema que vaya a forzar al clúster o al host donde está la máquina virtual a reiniciar la instancia, lo que está contenido en ese disco D se va a perder. Por eso no es recomendable almacenar data crítica o datos del usuario en este disco D porque esto es temporal, esto se pierde. ¿Qué sentido tiene este disco D? Este disco D, que es temporal, es donde se va a almacenar el paging file o el swapping file.
Aquí es donde va a estar almacenado todo ese archivo de intercambio de paginación o de la memoria virtual. Y entonces, ¿qué significa esto? Que aún y cuando yo haya escogido HDD para el disco de sistema operativo, aunque haya escogido HDD o Magnetic Player, como quieran llamarlo, almacenamiento regular, almacenamiento normal, almacenamiento estándar, el disco temporal siempre va a ser almacenamiento SSD. El disco temporal siempre va a ser almacenamiento premium, siempre va a ser almacenamiento en estado sólido. ¿Por qué razón? Porque tiene que ser rápido para poder movilizar con el suficiente impulso al intercambio de paginamiento, al archivo de paginamiento, al archivo de paging file. Por eso va a ser siempre un disco de estado sólido. Entonces, teniendo esta consideración, vamos a volver al portal y vamos a ver en este momento. La máquina ya tiene dos discos que los acabamos de ver, pero vean que aquí yo solo estoy viendo uno que es el del sistema operativo. Y vean el tamaño por default es de 127 GB. Alguien podría pensar, ¿para qué utilizar un disco de 127 GB solamente para instalar el sistema operativo? ¿Alguien se ha hecho la pregunta? Y la razón es muy sencilla. El tamaño del disco del sistema operativo está determinado por default en Azure. Yo no puedo pretender que solo tenga un disco de 30 GB para hacer ese deployment. Azure ya tiene un tamaño específico. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes. En Azure hay distintos tipos de discos. Estos tipos de discos están identificados con la letra P y tienen un número. Entre ellos vamos a tener P10, P20, P30, P40, P50. Y esto quiere decir que cada P va a tener un determinado nivel de performance. El disco P10, que es un disco realmente básico, es un disco que tiene 128 GB en tamaño. Y su throughput es un throughput muy específico. Puede que tenga un throughput de aproximadamente como máximo 100 megabytes por segundo. Esto lo vamos a verificar aquí. Si lo ven bien, el disco P10 tiene 128 GB de tamaño, tiene un máximo de 500 IOPS por segundo y tiene un throughput máximo de 100 megabytes por segundo. Mientras que un disco de alto performance, un high performance disk, por ejemplo, como el P50, puede llegar a medir perfectamente 4 terabytes en tamaño, puede tener 7500 IOPS por segundo y puede tener hasta un throughput de 250 megabytes por segundo. Como regla general, mayor el tamaño del disco, mayor el throughput y mayor la cantidad de IOPS. Menor el tamaño del disco, menor el throughput, menor la cantidad de IOPS. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un servidor de base de datos y quiero colocar bases de datos de misión crítica de alta prestación, obviamente el disco que yo debería seleccionar para eso no debería ser ni P4, ni P6, ni P10, ni P15. Debería pensar, si es posible, en discos de P30 en adelante, P30, P40, P50, no solo por la cantidad de IOPS por segundo, sino también por el throughput que puede movilizar. Y vean un detalle, Azure reporta aquí que el disco donde está instalado el sistema operativo es de 127 GB, es un disco P10, pero sin embargo la tabla de equivalencias me dice a mí que el P10 debería medir 128 GB. Esto sucede por una razón, porque Azure tiene el disco ya hecho, el disco ya está redondeado. Lo que asigna en ese momento para el deployment de la máquina es un número que se va a tener que redondear. Por eso hay un giga aquí de diferencia de 127 a 128, por eso no nos va a afectar en términos de performance y tampoco nos va a afectar en términos operacionales. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Este es el disco duro donde está instalado el sistema operativo. Vean el nombre del disco. Esto es un objeto que si revisamos dentro del storage account al cual pertenece la máquina, vamos a encontrar que en efecto este disco existe y existe con este nombre. En este momento se está reportando atachado. ¿Por qué se reporta atachado? La máquina está encendida y el disco está conectado a ella. Y aquí hay que tener cuidado con esto. Cuando un disco está atachado a una máquina y esa máquina está corriendo en ese momento up and running, ese disco no puede ser utilizado por ninguna otra máquina. No se puede utilizar. Eso es lo que necesito que quede claro. Otro detalle interesante, si lo vemos aquí, el límite de los IOPS se reporta en 500 por segundo, pero vean que el throughput se reporta en 60 megabytes por segundo. Si vemos la tabla de equivalencias, ciertamente el disco debería tener 500 IOPS por segundo, pero me dice que puede alcanzar hasta 100 megabytes por segundo. Y aquí me está reportando 60. Este tipo de situaciones puede presentarse cuando, por ejemplo,
yo no tengo suficiente ancho de banda en la máquina para direccionar eso, o cuando estoy empezando a tener condiciones de latencia. Y aquí se abre la puerta para un caso típico de performance, pero eso lo vamos a ver más adelante. Voy a revisar el storage account para que tengan mayor idea de qué les estoy hablando, dónde está almacenada esta máquina. Recuerden que el storage account es un contenedor a nivel lógico que es único, tiene un nombre único y en él están contenidos todos los elementos que conforman esa máquina virtual. ¿Qué habíamos dicho del storage account anteriormente? Habíamos hablado que yo tengo discos administrados, que por ende yo no estoy creando el storage account, ¿no recuerdan? Yo no me preocupo por eso porque al ser discos managed, discos administrados, Azure va a determinar ciertas cosas del storage account y del disco por mí. Y es por eso que no vamos a ver eso aquí. ¿Por qué? Porque los storage account, cuando se trata de discos administrados, son regulados por Microsoft. Por eso es importante tener presente, si yo escogí un disco de tipo administrado, no me tengo que preocupar por esta administración ni del storage account ni del disco. Microsoft lo hace por mí. Cuando escojo un disco no administrado o lo que se conoce como un managed disk, yo sí voy a tener que manipular esas cosas desde el storage account y por ende lo que contenga el storage account. Pero ahorita eso es simplemente para refrescar. Ahora, ¿qué sucede con esto? Resulta que yo quiero agregarle discos a esta máquina virtual. Vean que aquí tengo solamente dos discos, el disco C y el disco D. Y vean que incluso sé que la tabla me reporta que como disco de tipo P10 debe tener 128 GB en tamaño. Y que Azure me reporta que tiene 127 GB en tamaño, Windows lo está reportando con 126 GB de tamaño. Esos son los redondeos de los que les estaba hablando. Vean que tenemos dos discos y lo que voy a hacer es agregar un disco más. Puedo agregar el disco en caliente. Anteriormente, cierto tiempo atrás, la máquina tenía que apagarse. Apagando la máquina creaba un disco, la tachaba al disco y volvía a subir la máquina. Esa es una funcionalidad que en ambientes tradicionales on-premises, por ejemplo, donde se está corriendo System Center, ya sea System Center Configuration Manager o System Center Virtual Machine Manager, ambos de Microsoft, uno podía hacer eso en caliente. Hoy día, esto se puede hacer en caliente en Azure, no hay necesidad de apagar la máquina. Y es lo que vamos a hacer aquí. Voy a agregar un disco, voy a venir a la opción de agregar el disco, voy a indicar que va a estar en el LUN número 0 y voy a indicar que como no tengo discos administrados, voy a crear un disco nuevo. Es importante que tengamos presente cuando se está haciendo este tipo de operaciones, yo siempre voy a tener que indicar, quiero que el disco se cree desde cero, o sea, de un disco que está completamente vacío, en ese momento no existe, yo voy a tener que crearlo. Y vamos a crear el disco aquí. Al disco le vamos a dar un nombre. Este nombre es simplemente una especie de tag. ¿Por qué? Porque con ese tag se va a identificar a ese objeto. Recuerden que todo en Azure son objetos. La máquina virtual es un objeto. La tarjeta de red es un objeto. La dirección IP es un objeto. Y es igual con el disco. Simplemente la diferencia es que el disco es un objeto a nivel de almacenamiento. Al disco le vamos a dar un nombre y vamos a colocarle como nombre Data Disk, por ejemplo, 1. Los nombres deben ser únicos. Yo no puedo tener dos discos diferentes con el mismo nombre. El disco tiene que ser único. El disco debe estar almacenado dentro de un resource group. Recuerden que el resource group es un contenedor lógico. Ya hemos hablado varias veces de eso. Puedo colocarlo en un nuevo resource group, pero como ya tengo un resource group que está asociado a esa máquina, recuerden que quiero que por best practice, por política de administración, todos los elementos de esa máquina virtual queden juntos. Entonces voy a pedir que quede ubicado en un resource group que ya existe. Y voy a indicar cuál va a ser el resource group, en este caso que está destinado a esta máquina de server 2016. Noten que para la región, yo no puedo ya cambiar la región. La máquina pertenece a una región que es East US y ahí se va a quedar el resource group. Yo no lo voy a poder mover ahí, aquí. Pero sí puedo cambiar un resource group más adelante programáticamente por debajo. Pero eso lo vamos a ver después. Por ahora lo vamos a ver aquí. Y aquí voy a indicar cuál es el tipo de almacenamiento que quiero para ese disco. Quiero que sea estándar, que es plato magnético, HDD, o quiero que sea premium, que es high performance, y está basado en estado sólido. En este caso me va a interesar, siendo un disco de datos que posiblemente va a tener un alto volumen transaccional, me va a interesar que sea estado sólido.
Y aquí voy a indicar, el disco va a ser a partir de un snapshot, porque yo puedo tener un snapshot de un disco previo, va a ser a partir de un blob storage. Todos los discos en Azure están considerados como blob storage, ese tipo de almacenamiento. O simplemente voy a decir, no, es un disco vacío, un disco nuevo, totalmente nuevo. Y aquí voy a indicar el tamaño. Por default, el tamaño que se me asigna para el disco que estoy creando es de 1023 GB, que en realidad a nivel de Azure son 1024 GB. Y esto corresponde a un disco de tamaño P30. Veámoslo aquí. Veanlo aquí, un disco P30 que corresponde a 1024 GB para tener 5000 IOPS por segundo y para tener 200 MB de throughput. Por default ese es el tamaño. ¿Estoy obligado a utilizar este? No, yo puedo cambiarlo. Vamos a suponer que esta máquina virtual va a ser una máquina virtual de alta transacción. Y por ende requiero altas prestaciones para el subsistema de disco, que más adelante vamos a ver en un escenario de performance a nivel de SQL Server, por qué tiene que ser así. Y yo voy a indicar que el disco va a ser de 2048 GB. En realidad, esto ya está llegando a la categoría de los discos P40 o P50. De hecho, veámoslo aquí. Al subir el tamaño, estamos hablando de los discos P40, que ya tienen 7500 IOPS por segundo y tienen 250 MB de throughput. Entonces, por regla general, recuerden que mayor el tamaño del disco, mayor la cantidad de IOPS y mayor el throughput que vamos a tener. Y de hecho, veanlo aquí. Si yo cambiara el disco y voy a colocarlo aquí, vamos a suponer que mi disco es de 64 GB. Vean cómo cambia aquí automáticamente el límite de IOPS y el límite del throughput. Menor el tamaño del disco, menor las prestaciones del disco. Es importante que lo tengan presente. Vean aquí, por ejemplo, si lo llevo a un disco de 1024 de nuevo, sube a 5000 IOPS por segundo, 200 MB por segundo de throughput, pero me va a interesar colocarlo en 2048 GB para tener esta prestancia y mando a crear el disco. Este validating indica, igual que en una máquina virtual, el Storage Resource Provider, el SRP, está llevando a cabo una verificación para determinar, número uno, hay recursos suficientes para mi suscripción en esa zona para poder hacer esto. Y número dos, ciertamente los parámetros que usted, usuario, brindó en el portal son válidos y se puede crear el disco. Hasta que esta validación no termine, el disco no se va a crear. Entonces es importante que tengamos presente que todo en Azure, antes de proveerse, antes de provisionarse, siempre pasa por un proceso de validación a nivel de data center, a nivel de cluster. Ahora, muchas personas me han hecho la pregunta, ¿y qué va a pasar con los discos en términos de encripción? Los discos en Azure pueden encriptarse. Sí, se pueden encriptar tanto en Windows como en Linux. ¿Qué consideración debemos tener en esto? El proceso para encriptar en Windows y en Linux varía un poco según el sistema operativo. Pero yo puedo encriptar perfectamente el disco sin ningún problema. Tanto el disco del sistema operativo como el data disk. Los discos de datos se pueden encriptar. Y lo puedo llevar a cabo desde PowerShell y lo puedo llevar a cabo desde Azure CLI. Eso no tiene ningún problema. Los discos que no están encriptados se pueden encriptar sin ningún problema. El tema se hace un poco más complicado cuando estamos hablando del storage account, que es el contenedor lógico dentro del cual está contenido el disco. Los storage account nuevos, los que se crean a partir de hoy, por ejemplo, ya todos están automáticamente encriptados por Microsoft, por default. Los storage account antiguos que ustedes crearon antes y que nunca encriptaron, pueden pasar por un proceso para encriptar, pero eso es otra cosa totalmente distinta. Los discos de tipo administrados, los Managed Disk, que se crean desde cierta fecha en 2017 para acá, ya están encriptados por medio de lo que se llaman REST Storage o REST APIs, que es una especie de REST API solo para un servicio de encripción a nivel de storage. Igual eso también lo vamos a ver más adelante. Aquí ya está el disco no está creado. Es importante que sepan, el disco no se crea hasta que no haga clic en salvar la opción. El disco fue, por así decirlo, preprovisionado. Preprovisionado significa que ya está listo para crearse, pero que todavía no. Vean que aquí incluso otra vez el notificador avisa que se está actualizando la configuración de los discos de la máquina virtual. Vemos que la operación está haciendo un updating porque en efecto tiene que actualizarse el storage account para recibir un nuevo objeto de tipo disco que es blob storage, y esta operación tiene que terminar.
Si yo consulto el estatus, que recuerden que puedo siempre verificar cuál es el estatus del deployment que estoy llevando a cabo, ahí me debería informar por dónde va la creación del disco. Aquí vemos que el disco ya terminó, el disco fue provisionado. Si yo reviso nuevamente en el tab o en el blade de discos, ya voy a ver que tengo un disco en el LUN 0 con el nombre que le indiqué, con el tamaño que le indiqué y el tipo de storage account. ¿Por qué está en premium y por qué el de arriba está en standard? Recuerden que cuando creé la máquina yo escogí standard storage porque es HDD, es magnetic plater, y aquí es premium porque es storage solid state. Vean que el estado de la encripción me dice not enable porque por default no se está encriptando el disco. Yo debo correr un proceso manual, ya sea por PowerShell o Azure CLI, como quieran verlo, y voy a encriptar el disco. Y muy importante, vean las propiedades del caching mode. Los discos en Azure tienen una función de caché, y ese caché puede ser solo para escritura, puede ser solo para lectura, o puede ser tanto para lectura de escritura, o puede estar deshabilitada del todo. Esto depende de lo que yo quiera lograr con el disco. Muchos de los problemas de performance que tienen servidores de Exchange o servidores de SQL Server o granjas de servidores se deben no al disco, sino al modo de caché del disco. Es importante determinar si es necesario modificar el modo de caché del disco. Y esto igual lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de performance. El disco ya aquí está atachado. Si yo vuelvo a la máquina, voy a observar que aquí el disco no existe. Podría salir y cerrar esta ventana y aún así el disco no lo voy a ver. Y esto simple y sencillamente porque debe actualizarse a nivel del administrador de discos. Es a nivel del administrador de discos que yo voy a llevar a cabo esa función. Entonces, ¿qué debería hacer aquí? Debería buscar el snapping del administrador de discos e indicarle al administrador de discos que un nuevo disco podría haber sido agregado y que por ende voy a necesitar llevar a cabo un escaneo o un rescaneo de los discos para darme cuenta de que ha cambiado en cuanto al sistema de almacenamiento. Esto que estamos viendo aquí dentro del Computer Management me va a permitir llegar al snapping del administrador de discos y aquí es donde voy a buscar el disco nuevo. Esto lo voy a poder hacer en caliente, no necesito que la máquina reinicie. Si lo observan aquí, en la ventanita de inicializar disco, ya me está indicando, hay un disco atachado a la máquina, uno nuevo. Entonces yo necesito seleccionar el disco, aceptar la operación y permitir que ese disco sea reconocido por el sistema. Si lo ven bien abajo, aparece el disco con el número 2, me indica que es de 2048 GB. En este momento ya se encuentra online, pero el disco se encuentra en un estado de unallocated. Quiere decir que el disco todavía no es funcional para mi computadora. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a pedir que se haga la administración normal del volumen. Vamos a crear un volumen que vamos a preparar para que pueda ser utilizado por esta computadora. En este caso, por esta máquina virtual. Vamos a indicar que se quiere utilizar todo el tamaño, el total del disco. Se le va a asignar una letra, en este caso la letra F. Vamos a permitir que el disco sea formateado. Le vamos a colocar una etiqueta que va a ser Data Disk simplemente. Y podríamos ejecutar el formateo del disco, ya sea un Quick Format o un formateo normal. Importante, recuerden que el Quick Format puede que corra muy rápido, que dure menos tiempo, pero no va a revisar ciertas cosas que se deberían revisar normalmente. En este caso yo voy a hacer un Quick Format porque no me interesa nada más que formatear el disco para efectos de esta demo. En la vida real y por best practice, ustedes deberían realizar un formato completo para poder detectar cualquier problema antes de pasar a ambientes de producción. Sin embargo, como estamos hablando que eso está contenido en un sistema de storage que Microsoft ya tiene a nivel de data center en el cloud, ustedes no deben preocuparse por eso. Pero si hago la salvedad, por si alguien todavía está pensando hacer esto en un disco de cierto tamaño, tamaño considerable, tamaño grande, en un ambiente on-premise, para que las cosas se sigan respetando igual. Si yo vuelvo a consultar la computadora en la vista, donde puedo ver los discos, de hecho vean el disco aquí, el disco ya aparece con la letra F, y si consultamos el tamaño del disco, se nos debería reportar el tamaño total que él tiene, en ese caso el tamaño de 2048 GB. Y si lo vemos aquí, observenlo bien,
es un disco de 2 teras en cuanto a tamaño y solamente está utilizando 243 megabytes en este momento. El disco ya permitiría que yo pueda empezar a utilizarlo para copiar archivos, para instalar aplicaciones. Vean que no hubo que reiniciar la máquina ni apagarla. Entonces la operación sí se puede llevar a cabo en caliente. Volvamos al portal. Ahora, yo podría aquí agregar más discos, sí, perfectamente, puedo seguir agregando discos. ¿Cuál es el secreto de esto? Que recuerden que según el tipo de máquina, hay una cantidad de discos de datos que se le pueden agregar. Todas las máquinas no aceptan la misma cantidad de discos de datos. El tipo de máquina, el SKU que se escoge cuando se crea la máquina, es el que determina cuántos discos de datos le pueden atachar a cada máquina virtual. De eso depende. Vamos a volver aquí a la máquina virtual. Y otro punto que me interesa mostrarles, aparte del disco, aparte del performance, es el siguiente. Hay situaciones en las que, por ejemplo, volvamos a lo mismo, yo escogí una máquina con 12 CPUs virtuales y 8 GB de memoria RAM. Pero resulta que por situación de performance, por el workload al que estoy sometiendo la máquina virtual o simplemente por un requisito de cierto punto en el tiempo, me di cuenta que esa máquina virtual no es suficiente para el workload al que la estoy sometiendo. Puede ser que el CPU o los CPU se vean estresados o que la cantidad de memoria simplemente no es suficiente para las operaciones que estoy llevando a cabo. En ese caso, antiguamente lo que se hacía era que se provisionaba una nueva máquina virtual de mayor capacidad y todo funcionaba muy bien. Pero número uno, las máquinas virtuales deberían ser totalmente flexibles y permitir un crecimiento o hacia arriba o hacia abajo. No debería estar sujeto a tener que estar provisionando nuevas máquinas virtuales cada vez que quiero algo más grande, ¿cierto? Y también debería tener la capacidad de poder decir, quiero que mi facturación disminuya, voy a reducir el tamaño de mi máquina virtual. O si por A por B necesito que crezca, sé que al crecer va a aumentar la facturación de mi máquina virtual. Y aquí es donde viene un tema muy importante que se conoce con el nombre de resizing. Y el resizing lo que me permite es tomar una máquina virtual en Azure, una máquina virtual ya existente, y convertirla en una máquina de mayor prestación sin tener que volver a crear la máquina virtual, sin tener que volver a instalar la máquina virtual. ¿Qué ventaja tiene esto? Que lo que ya está hecho se va a guardar, se va a mantener, va a seguir existiendo tal y como yo lo tenía. Esto quiere decir que este disco que acabamos de agregar no debería ser un problema si yo quiero mejorar la máquina virtual. Y vemos nuevamente, veanlo aquí, esta máquina estándar B2MS que tiene 12 CPUs virtuales, 8 GB de memoria RAM, la vamos a convertir. Vamos a hacer un resize de esta máquina virtual. Vamos al tab de size o al blade de size dentro de las opciones de la máquina virtual. Esta es nuestra máquina actual. Es una máquina que tiene 12 CPUs virtuales, 8 GB de memoria RAM y puede tener hasta 4 discos de datos, con una cantidad máxima de 4800 IOPS por segundo. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Ahora y cuando el disco P30 soporta 5000 IOPS por segundo, ahora y cuando un disco P40 soporta 7500 IOPS por segundo, la máquina virtual tiene una limitante. La máquina como tal no puede direccionar más de cierta cantidad de IOPS. Entonces el problema aquí no sería el disco, sería la máquina virtual. Eso lo aclaro para que no haya confusión. Esto es lo que lo repetí anteriormente, lo vamos a ver cuando hablemos de performance. Yo quiero en este momento pasar mi máquina virtual para que tenga ya no 2 CPUs, sino que tenga 8 CPUs. Y me interesa que ya no tenga 16 GB de RAM. Me interesa que tenga 32 GB de RAM. Y me interesa que ya no vaya a tener 8 discos de datos o 4 discos de datos. Quiero que llegue a tener 16 discos de datos. Y que ya no se quede en un límite de 4800 IOPS por segundo, sino que llegue a tener hasta 10800 IOPS por segundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De 2 CPUs vamos a crecer a 8 CPUs. Y de 8 GB de RAM vamos a pasar a 32 GB de RAM. Simplemente selecciono el SKU o el tipo de máquina que quiero. Y voy a iniciar el proceso de resize. Vean esta opción de resize. Esto que está corriendo aquí es un indicador de que esa máquina número 1 ya existente va a ser mejorada. ¿Cómo va a ser mejorada? A nivel de CPU, a nivel de memoria y en cuanto a la cantidad de discos que se le pueden atachar a la máquina. Pero número 2, lo que ya está hecho, lo que ya está configurado, lo que ya está implementado en la máquina se va a mantener. ¿Qué es lo que va a pasar? La máquina va a pasar a través de un proceso en el cual
Azure nuevamente en el data center a nivel del nodo y a nivel de clúster va a ubicar los recursos necesarios para mejorar esa máquina. Esto es equivalente a cuando hacíamos una mejora de CPU o una mejora de memoria en nuestros servidores on-premises. Cuando hacíamos un upgrade, o mejor conocido como un overhaul de nuestros equipos. La única diferencia es que apagábamos el servidor para colocarle un nuevo CPU para cargarle memoria. Porque los discos sí los podíamos agregar en caliente. Recuerden, estábamos hablando de discos que eran de hot swap, por ejemplo. Hoy día en la máquina virtual ni siquiera bajamos la máquina para esto. La máquina puede seguir trabajando mientras estamos haciendo esto y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a dejar que el proceso corra para que se complete. Bien, en este momento el proceso del resize ha terminado. Lo observamos aquí. Recuerden que si en algún momento no pudieran verlo, siempre lo van a poder ver en el notificador. Si consultamos qué sucedió con el proceso, otra vez viendo lo que el notificador nos dice, ahora deberíamos ver la configuración. Entonces, revisemos el tipo de máquina virtual y veámoslo aquí. La máquina se convirtió en una máquina de tipo V8MS. Ahora tiene 8 Virtual CPUs y tiene 32 GB de memoria RAM, según lo que nos está indicando el portal. Si vamos a la máquina virtual y nos volvemos a conectar a ella, veanlo aquí, ya sea mediante el RDP file o mediante la dirección IP pública, siempre directo. Dejamos que se conecte, vemos que en efecto está llamando el mismo nombre. Vean que el nombre de host y eso nada cambia. Hacer un resize de la máquina virtual no implica hacer algo destructivo, es non-destructive sobre la máquina virtual. No tiene que afectar a la máquina virtual en términos negativos. Afecta a la máquina en términos de hacer una mejora. Y ese enhancement o esa mejora es en términos de recursos simplemente. Vean que aquí se está iniciando la sesión de nuevo. ¿Por qué va a tardar un momento? Porque se tienen que refrescar los recursos del HAL, el famoso Hardware Abstraction Layer. Recuerden que el HAL, que es la capa de hardware, es el que le dice al sistema operativo qué es lo que tiene esa máquina, cuál es la capa de componentes de hardware que se tienen que inicializar, cuáles son los drivers que se deben cargar cuando el sistema operativo levanta. Entonces, por eso al principio va a tardar unos segundos. Después de eso, cuando vuelvan a conectarse, si es que vuelven a iniciar sesión, el logon debe ser normal, ya no deben tener ese retardo. Aquí ya está conectada. Vamos a dejar que termine de cargar el Server Manager. Vean que incluso si lo buscamos aquí, en la parte de los discos, en el blade de discos, el disco que habíamos agregado, Data Disk 1, que es un disco de 2 terabytes en tamaño, se mantiene, el disco no se ha perdido. El hecho de mejorar la máquina no nos va a eliminar lo que ya la máquina tiene. Si revisamos en las propiedades de este servidor, deberíamos notar los cambios, deberíamos ver cuál es el comportamiento en cuanto a lo que reporta la configuración de la máquina. Si revisamos, por ejemplo, cómo anda su memoria CPU, si lo pueden ver aquí, estamos hablando que ahora tiene 32 GB de memoria RAM y que tiene esta cantidad de procesadores. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De que en efecto el resize sí cumple, sí tiene sentido, sí tiene lugar de una manera transparente, no hay interrupción de la máquina como tal y no vamos a perder lo que ya está configurado. Ahora, una duda muchas veces surge cuando el usuario revisa aquí en el Server Manager y puede ver, por ejemplo, la cantidad de memoria RAM, los 32 GB. Pero aquí directamente algunas personas se quejan de que no pueden observar el tipo de CPUs o la cantidad de CPUs exacta. Eso simple y sencillamente lo van a poder seguir observando a través de las propiedades del sistema.
Y esto es una cuestión de verificarla simplemente como para salir de la duda, porque en realidad, y esto es bueno que lo tengan presente, si el resize no presentó ningún error, si no se registró ningún problema y si no se logueó nada anormal, entonces pueden dar por un hecho que en efecto el resize mejoró la máquina al nivel que le fue solicitado. De hecho, si lo vemos aquí a nivel del Device Manager, deberíamos ver la cantidad de CPUs que le pedimos. Originalmente teníamos 2 CPUs. Y si revisamos en la línea de procesadores, vamos a observar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces los procesadores también fueron mejorados. Volvamos al portal un momento. Y lo último que quiero mostrar en esta sesión, en cuanto al tamaño, en cuanto al SKU, vean que cada vez que necesitemos mejorar la máquina, Azure no pone un límite. Azure va a permitir mejorar la máquina tantas veces como ustedes necesiten, siempre y cuando en la zona donde la van a mejorar hay recursos disponibles y siempre y cuando su suscripción no tenga límites, porque hay un límite de cuota por la suscripción también. Eso ya lo hemos hablado. Entonces, en resumen, en esta sesión hablamos de los tipos de disco, los tipos de almacenamiento, las prestaciones de los distintos discos. Recuerden que tenemos P10, P20, P30, P40, P50. Hablamos de que a mayor el tamaño del disco, máximo performance en cuanto a los IOPS por segundo y el throughput que se puede movilizar en el disco, que en cuanto menor el tamaño del disco, menos prestaciones del disco. Hablamos del almacenamiento que puede ser estándar o premium, si está basado en almacenamiento de disco de plato magnético o está basado en almacenamiento de estado sólido. Hablamos del disco de sistema operativo, siempre identificado con la letra C. Hablamos del disco temporal, donde está el paging o swapping file para un archivo de sistema que se conoce como pagefile.sys, que es un disco de almacenamiento volátil que se conoce como STS, Short Term Storage, y que por ende ahí no se recomienda almacenar datos del usuario. Hablamos de cómo agregar discos en caliente para expandir el subsistema de discos de la máquina. Y hablamos también de cómo hacer el resizing de la máquina. En próximas sesiones vamos a estar cubriendo otros temas. Hasta pronto.